¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver un tema más de física que son circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué son los circuitos eléctricos? Son sistemas formados por un conductor con una trayectoria cerrada. Eso es bien importante, con una trayectoria cerrada, en los cuales existe un flujo de corriente generado por una diferencia de potencial. Habíamos dicho nosotros que flujo de corriente, ¿sí? Nosotros podríamos decir que entonces es la intensidad, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Y diferencia de potencial es otra forma de decir voltaje. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de circuitos, nos interesan tres cosas, ¿sí? Son las magnitudes importantes, las cuales en base a ella vamos a hacer nuestros cálculos, que sería la intensidad de corriente, el voltaje o diferencia de potencial y la resistencia, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos distintos tipos de circuitos, ¿sí? Tenemos los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos. Vamos a ver, los de serie se ven de esta manera. Primero que nada vamos a explicar sus elementos. Aquí nosotros tenemos nuestro voltaje, ¿sí? La línea larga, es la parte positiva, por así decirlo, la terminal positiva, y la pequeña, la negativa, ¿de acuerdo? Y nuestra intensidad aquí nos dice que es, bueno, la definición, que es un sistema formado por un conductor con una trayectoria cerrada. Miren, está cerrado, bueno, aquí parece estar abierto, ¿no? Pero a lo que vamos es que aquí está cerrado. O sea que si yo lo abro de aquí, entonces esta intensidad de corriente, esta corriente aquí ya no va a seguir circulando, está abierto. Es más o menos como cuando nos damos toques, no sé si han jugado a los toques, pues ¿qué haces? Te agarras con tu compañero, ¿no? Y si hacen un círculo de 10 personas, mientras las 10 personas no se suelten, van a seguir sintiendo los toques. Pero si uno se suelta, automáticamente ya no lo sienten. ¿Por qué? Porque estarían abriendo el circuito. Entonces, por eso dice que es una trayectoria cerrada. Bien, este es en serie. Habíamos dicho que aquí hay una intensidad que fluye. La intensidad siempre sale del lado positivo, ¿de acuerdo? Así, y se dirige al negativo. Ok, y estas partes, estos que parecen como resortitos, no sé, van a ser las resistencias, ¿de acuerdo? Nosotros las vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. La resistencia, van a tener valores en ohms. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Las resistencias se miden en ohms. Ok, la intensidad que va a fluir por ese circuito, ¿en qué va a venir? Va a venir en amperes, ¿sí? Y el voltaje, que alimenta a este circuito, va a venir en volts. Ok. Entonces, en serie es esta manera, ¿sí? ¿Sí lo ven? En serie. Ok, ahora, en paralelo. En paralelo, nosotros ya habíamos hablado sobre las rectas paralelas. Esta es una recta y esta es otra recta, ¿no? Podríamos verlo así. Entonces, es por eso que están en paralelo. Está una frente a otra. ¿Sí vamos bien? Entonces, tienen los mismos elementos. Tiene un voltaje que alimenta a este circuito y tiene una intensidad que fluye por ese circuito y tiene a sus resistencias. Este es en paralelo y este es en serie. Ahora, tenemos el mixto. ¿El mixto qué va a ser? Pues una mezcla del que es en serie y del paralelo. Entonces, tenemos los mismos elementos. El voltaje que alimenta el circuito y la intensidad. La intensidad que fluye sobre el circuito, ¿no? Por el circuito. Y podemos ver que hay varias resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 5, 6, 4 y 7. ¿Sí? En total son 7. Ahora, dice mixto porque vemos que hay algunas resistencias que están en serie y hay otras que están en paralelo. Por ejemplo, la resistencia 2 con la resistencia 3, se asemejan a esto y ellas dos están en paralelo. Pero si vemos, la resistencia 5 y la resistencia 6 están en serie. ¿De acuerdo? Entonces, sería cuestión de nada más visualizar bien que está en serie y que está en paralelo. Nosotros también quizá más adelante nos pidan reducir un circuito, pero nada más teóricamente, ¿sí? Para el examen y con estos fines, nada más sería teóricamente. Aquí vamos a explicar cómo sería eso.
Un ejemplo de ello es que si tú juntas la resistencia 3 con la resistencia 2 que están en paralelo, estarías formando, aquí, digamos, aquí, ¿sí? Estarías cerrándolas, estarías juntándolas. Entonces te estaría quedando algo así. Pero aquí en medio tendrías una resistencia que sería la resistencia 2,3. ¿Sí me explico por qué estas dos las estás juntando? De nuevo, si tú juntas estas, la resistencia 5 con la resistencia 6 aquí, entonces tú tendrías la resistencia 5,6. Pero bien, la cuestión aquí no es tanto esta parte, sino también analizar cómo, porque no puedes estar sumando las resistencias de forma igual cuando es en serie a cuando es en paralelo. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos ciertas reglas. Entonces, les voy a dejar por aquí una imagen en donde vienen las fórmulas de cómo obtener las tres magnitudes importantes de los circuitos, cómo obtener la intensidad, cómo obtener el voltaje y cómo obtener la resistencia de un circuito si es en serie o en paralelo, ¿de acuerdo? Porque es distinto. Cuando es mixto, lo que vamos a intentar hacer es estar, digamos que simplificando las resistencias, con la finalidad de que cada vez se haga más chiquito y ya podamos obtener las tres magnitudes importantes, ¿no? Que sería intensidad, voltaje y resistencia. Les dejo aquí la tablita, les recomiendo que copien las fórmulas para en el siguiente video hacer ejercicios sobre ello. Muchas gracias, chicos.